Gracias a la Sociedad Peruana, a la APTO, por permitirme presentar esta charla. Para los que no saben qué es el EISOT es el Congreso de Trauma Oftálmico de la Sociedad Americana, que se realizó esta vez en Houston. Houston en el Methodist, en el hospital en el Methodist, que está al lado, pues, en el clúster donde están todos estos hospitales gigantes, donde está el Texas Children, donde está el MD Anderson, está el Houston Methodist, que recibe, pues, a muchos de los pacientes de Houston y que realmente es gigante. Realmente son varios edificios. Es un sitio donde incluso te puedes perder caminando allá adentro. Y empezamos el día uno con un wet lab que probablemente ha sido el wet lab más grande que he visto en mi vida, con 20 estaciones o más. Si no, Pepe, interrúmpeme cuando quieras Ujú. para poder comentar un poco esto. Realmente fue un wet lab bastante interesante. Eran 4 estaciones de segmento, 4 estaciones de cierre de heridas abiertas, 4 estaciones de manejo de órbita, 4 estaciones de retina. Sí, eso básicamente. Yo creo, Pero sí, una gran colaboración de todos los laboratorios para poder hacer este wet lab por la tarde. ¿Qué me quieres comentar, Pepe? Claro, no, yo, adelante. yo, yo pienso que a mí me citaron ahí como instructor desde las 10 de la mañana. Llegamos cuando me dijeron que era aquí el Wet Lab, me quedé impresionado de las instalaciones que tienen, no solo grandes, sino he visto pocos quirófanos de gente, de real, tan bien equipados como estos quirófanos, ¿no? Sí, correcto. Había dos salones completos, lo teníamos nosotros, en el otro salón estaban haciendo un curso de cirugía laparoscópica ginecológica y tenían 4 cerdos vivos, anestesiados, no sé, cada uno debe haber pesado 100, 150 kilos, y ahí estaban trabajando con 4 máquinas de cirugía laparoscópica ginecológica, cada puerco con un cirujano y 5 o 6 residentes. De veras está impresionante las instalaciones de ese lugar, pero bueno, es lo que... El tema es que no nos dejaban tomar fotos, ¿no? Porque No, sí no te podías tomar tenía fotos. un problema con que ya por haber hecho cierto tipo de cirugías con animales o procedimientos, ya les había caído encima los del PETA y les habían hecho un gran escándalo afuera, entonces no permitían tomar fotos, pero estas son unas fotos pues del inicio, de cómo inician el wet lab en la tarde. Ahí tenemos a los organizadores, bueno, a la organizadora Fasika Boreta, que es la que está más al extremo derecho, y algunos otros colegas, grandes colegas que ya vamos a ir presentando poco a poco. Yo pude tomar una fotito de fuera, cómo se veía el wet lab. Acá solo es un segmento del wet lab desde afuera. Como ven, hay múltiples estaciones, en las cuales cada estación tenía un profesor y rotaban los 32 residentes que estaban inscritos. Como dice Pepe, una cosa impresionante, realmente un despliegue de gente y de equipos y de espacio no visto Ahora, antes. lo que sí quiero, digo, fue muy impresionante y este es no sé si es el primero o segundo wet lab que hacen por parte de la asociación, pero aunque está muy rico en equipo y muy rico Te escuchamos, Pepe. perdón, es que como que se desconectó, no sé por qué. Perdón. Está muy rico en instalaciones y en equipo y demás. Creo que le faltó cierta cierta organización en cuanto, y eso lo quiero decir para enseñanza, si es que nosotros pensamos algo similar. Creo que los puestos o lo que van a hacer en cada estación debe estar muy bien estructurado, bien decidido, adaptado específicamente para esa actividad y debe de tener una parte teórica previa, que en este caso no hubo.
Entonces, uno llegaba al wet lab, le daban un ojito y le preguntaban, bueno, ¿qué quieres hacer, no? ¿Quieres quitar el cristalino o quieres suturar la córnea o quieres...? Y había gente desde residentes de primer año, inclusive preresidentes, hasta fellows. Y la verdad, la gente que está empezando residentes de primer año, preresidentes, honestamente no tienen ni las habilidades, ni el conocimiento, ni saben lo que están haciendo, ¿no? Ni por qué están ahí. Entonces, creo que ahí sí les falló un poco en determinar quién podría hacerlo y qué se iba a hacer, ¿sí? Creo que Es tiene que estar verdad, mucho más estructurado el programa de qué es la actividad que se va a hacer y equiparlo para eso. Porque si no, se hace un relajo y nadie lo aprovecha al 100%. totalmente de acuerdo, Pepe. Y bueno, los que se encargaron básicamente del conseguir el equipamiento, Grayson Armstrong, la que coordinó todo fue Amy Coburn, que es la que estaba, la que es la chair de Houston Methodist, ¿no? Y Grant Justin, que es el actual presidente de LASER. Además de Fasica, que ha sido premiada pues, como la mejor eh, entrenadora de residentes de los Estados Unidos. Bueno, Y fue después de esto se hizo una sesión de casos en la cena y se presentaron todos los casos que ven a continuación, de los cuales de Latinoamérica presentó José Romero de Guatemala. Y fueron casos bastante interesantes, entrar a cada uno de los casos y poder discutir o poder sentarse a ver cómo se manejan entre residentes y oftalmólogos jóvenes que habían egresado y presentaban sus casos de trauma era muy interesante. Casos como el que ven a continuación, que son los que acaban de describir hace un momento. No me voy a detener mucho en esto porque hay bastantes diapositivas para poder conversar un poco más, pero acá vemos todo lo que se presentó durante ese primer día. Y luego de eso nos fuimos a la mañana del día siguiente, que era el día completo, en el cual se pudieron hacer desayunos con expertos para los diferentes planes que hay en general en Estados Unidos, planes para poder hacer un poco de research, planes para telemedicina. Había médicos como el doctor William Marigan, que tiene experiencia en trauma militar. Estábamos nosotros, que éramos los colaboradores internacionales, entre ellos estaba el presidente de la APOTS, estaba Grant Justin, que es el presidente de la SOT, y estábamos Pepe y yo como representantes del APTO para poder conversar un poco sobre las colaboraciones internacionales. Además de eso, había abogados que nos hablaban también de la parte legal, la parte ética y qué competencias había en esto. Y muy interesante porque el abogado dejaba sus puntos de vista como abogado y no como una parte o como nosotros lo tomamos como médicos, ¿no? Esto fue parte del desayuno y luego de eso empezamos las charlas. Acá tenemos a Grant Justin arriba a la izquierda y a Francisca Boreta, los grandes gestores de la SOT. Abajo, con el ramo de flores, está Amy Coburn, que es la que nos recepcionó ahí. Entonces llegó gente de varios sitios del mundo, como lo ven acá, y se juntaron tres de las grandes sociedades, que son la POTS, el LASOT y el APTO, y se le quiso dar un homenaje al doctor Eugene de Juan en un momento. Francisca Boreta es su alumna, el doctor Eugene de Juan, como muchos lo conocen, tiene muchos desarrollos tecnológicos. Acuérdense que él es uno de los gestores de la conversión de 23 a 25 y 27, y es uno de los que más papers publicó en su inicio. Y empezamos con las charlas, de las cuales algunas fueron eh, básicamente lo que hacemos usualmente nosotros, y en algunas había algunos tipos de innovación tecnológica que eran usualmente liderados por Rupesh Agarwal. En este caso fue el que ganó el premio Ferencún. Y aquí estamos viendo algunas cositas como, por ejemplo, un approach para sacar un cuerpo extraño. Esta es la doctora Sandra Montezuma de Colombia, que terminó
haciendo retina en Estados Unidos y nos mostraba cómo sacar un cuerpo extraño por la parte posterior y preservando la cápsula anterior para hacer una lensectomía vía pars plana y poder sacar el cuerpo extraño. Entonces, ella sugería muchas veces, cuando son cuerpos extraños que no comprometen el cristalino, hacer la lensectomía posterior y dejar la cápsula anterior para poder poner un implante secundario más adelante. Nos introdujeron un poco también a lo que es iGates. El iGates, como saben, es para los que nos están viendo ahorita, es el nuevo grupo de investigación que es internacional, que es multicéntrico y que está actualmente colectando la data de pacientes del mundo para poder hacer estudios de investigación, de los cuales ya se han afiliado muchas sociedades, ya las vamos a ver a continuación, y que incluso están cambiando, entre los pocos documentos que han ido saliendo del iGates, parte de las clasificaciones. Aquí hay un documento del 2022 en el cual ya se empieza a tratar de cambiar parte de las clasificaciones como el BET inicial para poder hacer una ampliación del BET, en el cual ya hablan más de cómo se fue el mecanismo del trauma, ¿no? Si fue un trauma contuso, un trauma, un objeto contundente, un objeto punzocortante, y ya hablan de trauma mixto, trauma por mordedura, trauma por quemadura, y ya son un poquito de cambios de la clasificación inicial, tal y como también se habla si es que hay injuria del lente, si es que hay injuria de los anexos, y por eso también los oculoplásticos insistieron mucho en cambiar el nombre de trauma ocular a trauma oftálmico. Y eso es lo que ha ido cambiando también en el mundo como terminologías. Clasificaron las zonas en 1, 2, 3A y 3B, que era parte de la clasificación que no existía antes en los documentos de trauma. El doctor Rupesh Agarwal, la que viene a continuación, pues nos muestra un poco cómo ChatGTP podía ser de ayuda para poder hacer algunos diagnósticos correctos que ellos estaban tratando de ver y comparar el uso de ChatGTP con los diagnósticos y las clasificaciones, y que en el 66.7% de los casos fueron concordantes con ChatGTP para el manejo de ciertas situaciones propuestas y tratamientos, por lo cual la inteligencia artificial cada vez es usada con mayor insistencia en muchos de nuestros pacientes en la vida diaria. Luego de eso seguimos con las sociedades internacionales, de las cuales Pepe fue el primero en presentar, y él presenta reparación del globo abierto con técnicas avanzadas. Pepe, me tomé tus videos para poderlos presentar aquí. Pepe presenta los videos de las controversias, sobre todo el cierre de espesor total, que acuérdense que muchos corneólogos siempre han discutido. Sin embargo, Pepe ya presentó sus trabajos al mundo y tenemos el trabajo de Pepe aquí, en el cual nos muestra que las suturas de espesor total dan menos opacidad, dan menos edema, menos neovascularización y las suturas más hermáticas. Él lo pudo demostrar con el OCT de segmento anterior, en el cual nos muestra cómo afronta los bordes de una herida corneal. Pepe, si tú quieres comentar un poco más acerca de tu video o de tu presentación, Vas muy aprovechando bien, que vas muy estamos. bien. Entonces, estamos siempre insistiendo en la actualidad sobre las suturas de espesor total porque ya se ha demostrado la utilidad de las mismas, tanto para los cirujanos que hacen segmento anterior como para nosotros, los retinólogos, que necesitamos una mejor visualización del polo posterior, y las heridas de espesor total o las suturas de espesor total nos permiten una mayor zona hermética y una menor edematización de la córnea durante el proceso.
Entonces, eso fue las conclusiones de la presentación de Pepe y enseguida seguí yo tratando de hablar de cómo se pueden incluso poner lentes de alta tecnología en trauma. Les presenté un caso pues de una paciente que ya había tenido un trauma de pequeña, un trauma abierto, que fibrosó el parte del iris, y se los propuse como la colocación o la posible colocación de un lente tórico, en el cual les muestro cómo estábamos colocándolo. Claro, esto generó una gran discusión entre los participantes porque muchos no estaban adaptados a tratar de plantar un lente de alta tecnología en un trauma de cristalino y muchos estaban en contra, algunos estaban a favor y generó una discusión bastante enriquecedora. Este es un paciente que yo le puse un T8 porque tenía un astigmatismo de 4 y que de residual quedó bastante bien, veía 20/80, tal y como lo ven ahí. Le quitamos esa fibrosis del iris, no pudimos suturar el iris en ese entonces porque no había más tejido para poder afrontar. Queda un espacio pequeño abierto, el paciente contento con un astigmatismo de 0,25, una visión de 20/40, y por lo cual yo les decía y los incitaba un poco a que se traten de poner lentes de alta tecnología siempre y cuando pudiera hacerse, ¿no? Nos habló también el doctor Natarayan. El doctor Natarayan es el presidente de la APODS, muy conocido por todos porque está en todos los congresos, y nos hablaba de su removedor de cuerpos extraños, un nuevo removedor de cuerpos extraños, bastante interesante, con 3 patas, pero que nos hablaba que al principio para poderlo sacar el cuerpo extraño, porque estaban hablando de sacar balines, que eran cuerpos extraños redondos que son muy difíciles de sacar, hacer una vitrectomía parcial hasta llegar donde está el cuerpo extraño, no sacar todo el vítreo, porque si no va a ser muy difícil de sacar el cuerpo extraño ya que rueda, y sacarlo mientras hubiera vítreo que lo estuviera sosteniendo. Entonces, después de sacar el cuerpo extraño, terminar la vitrectomía y se va a facilitar un poco más la posibilidad de hacerlo de esta forma. Si me permites un comentario. Claro que sí, Pepe. No le dije al doctor, primero que la pinza esa no es nueva, o sea, ese tipo de pinzas existen desde hace mucho tiempo, se llamaba pinza de Wilson y ha tenido otros nombres porque varias gentes lo han desarrollado, y le hacen pequeñas modificaciones, ¿no? Le ponen una patita más, una patita menos, un poquito más gruesa, un poquito más larga, etcétera. Total, la idea de ese tipo de pinzas no es nueva. Y segundo, el, le estaba diciendo al doctor Natasha que si dejas vitrio y agarras eso y no lo puedes agarrar bien o agarras vitrio, tienes el riesgo de, pues obviamente, jalar el vitrio junto con el cuerpo extraño y generar más problemas. Sí, Entonces, ya sabes lo que dice, no, pues que a mí nunca me ha pasado. Bueno, está bien, pero la teoría es otra, ¿no? La teoría es que si tenemos riesgo de jalar el vitrio, pues tenemos riesgo de causar más daño. claro. La proposición de él era como en un cuerpo redondo. Es posible que al sacar el vitrio de alrededor se pudiera desplazar el cuerpo extraño fácilmente y al tratar de sacarlo era más dañino. Esa era su proposición, ¿no? Entonces, se respetan todos los puntos de vista y creo que nosotros hemos aprendido, como dice Pepe, sacar el vitrio siempre antes de traccionar algo. También soy de la misma idea y esta era la propuesta de Natarayan en este caso, ¿no? Y si se deja con la idea de que tengas un colchón, imagines el vitrio con respecto a la masa de un balín, pues la verdad el vitrio no es gran colchón. O sea, Mm, no es que sea que si se les cae va a causar menos daño. O sea, el impacto, pues se minimiza, perdón que la redundancia, pero en forma mínima. Entonces no es que creo que haga gran diferencia dejar uno el vitrio.
Pues realmente yo creo que la mejor opción es quitar el vitrio y poner viscoelástico en este caso, ¿no? Más que perfluorocarbono, viscoelástico. No sé qué piensas tú, Eh, Pepe. Pues sí, el viscoelástico, por lo menos, y sobre todo de alta densidad, probablemente protegería mejor que el vitrio y definitivamente protege mejor que el líquido pesado. El líquido pesado, al contrario, es más, ahora sí, más líquido que el agua, tiene menos fricción, entonces frena menos el cuerpo extraño y cae más fuerte el cuerpo extraño. No es que el cuerpo extraño vaya a flotar en el líquido pesado. Mm. Bueno, continuando con esto, entonces seguimos en la mañana y empezamos a hablar, el neurooftalmólogo empezó a hablar, acá bien, ven el auditorio como se encontraba totalmente lleno. El neurooftalmólogo nos hablaba de qué tan frecuente era la oftalmia simpática y realmente nos mostró este metaanálisis en el cual solo el 0,19% de los traumas abiertos luego de luego de un trauma abierto desarrollaban oftalmia simpática. De los pacientes, pocos o ninguno, o al menos uno o dos, solo habían visto alguna oftalmía simpática. En mi práctica nunca, es muy raro esto. Y no sé, Pepe, ¿tú has visto alguna oftalmía simpática en tu vida? Sí, yo he visto dos, una por trauma y la otra por una cirugía de catarata mal hecha, pero son las dos que he visto y las dos han salido adelante con inmunomoduladores. Efectivamente. Y eso es lo que él hablaba de que el tratamiento con corticoides, con inmunomoduladores, era el tratamiento que permitía que realmente estos casos no terminaran en enucleación o visceración, porque realmente no en todos los casos es necesario, así tengas oftalmía simpática, sacar el globo ocular, y eso era la propuesta del neurooftalmólogo. Y otra cosa que me llamó la atención que él dijo es que teníamos esta idea de que si te esperas, o sea, tienes 2 semanas de gracia, digamos, del trauma a decidir si hacer o no la enucleación, evisceración. Ujú. Y lo que dijo es que honestamente no hay ningún dato experimental ni epidemiológico que soporte eso, que es totalmente una decisión arbitraria y que no hay ninguna evidencia de que esperarse 2 semanas o 3 semanas o una semana hace diferencia. Correcto. Luego de eso nos llegaron los de la NASA a contar cosas interesantes, simpáticas, anecdóticas, y llegó el doctor Keith Manuel y el doctor Jeff Jones, que pues han viajado en misiones más que a la Luna, han sido dentro de la órbita, pero nos pueden contar un poco de cómo era su entrenamiento y las cosas que veían en el espacio. Entonces nos estaban contando un poco acerca de los programas para la prevención de la radiación y la injuria por láser, qué se hacía y qué pasaba en el espacio con los ojos y con el cuerpo humano en general, que muchos de nosotros no llegamos a saber por completo. Entonces, ellos decían que para empezar, a la fecha había 360 astronautas en total, y de los cuales activamente son menos de 75. Eh, Han tenido varias misiones, pero las misiones son complejas porque nos contaban que podían haber misiones largas y misiones cortas. Y las misiones cortas eran específicamente de 30 días y las largas entre 501 y 596 días. Y eso dependía del lanzamiento, porque se podía solo lanzar los cohetes en ciertas condiciones atmosféricas. Entonces, esto era muy simpático porque esto tenía que ver con esto, ¿no? Con eh, el- la posición de la Luna con respecto a la Tierra. Cuando ellos empiezan a hablar sobre qué cambios se podían o qué cosas podían ser dañinas para los ojos o para el cuerpo humano mientras estás con gravedad cero, primero que hablaban que el ambiente del despegue
era muy tóxico, ya que se eliminaban muchos sustancias en general, gases tóxicos, que eran óxidos metálicos en general, y que podrían generar algún tipo de intoxicación en los astronautas. Eh, la situación de la radiación, cuando muestran una chica que se sentó, le decían no abras la ventana, abrió solo más que la ventana, no abres el protector y tienen que estar a oscuras mientras salen. Esta chica se asoma y solo por estar expuesta menos de 10 segundos generó una quemadura grado uno, una quemadura solar como que estuvieras, no, estuvieras sin bloqueador en la playa y estaba con la cara totalmente roja. Y uno dice, y esto pasó en segundos, es porque realmente la intensidad del sol es 14 veces más brillante y la radiación ultravioleta va directa. ¿Qué más nos estaban contando ellos cuando vieron esto? ¿Qué cambios se dan en general por la gravedad? Hay una reducción de la densidad ósea, de la masa muscular, hay una redistribución de los fluidos y esto contribuye a cambios en la visión. Además de eso, se ha visto que hay aumento de la presión intraocular y hay cataratas de un inicio más temprano. Ellos describieron un síndrome que se llama el síndrome SANS, que es el Space Flight Associated Neuroocular Syndrome, en el cual muestran aplanamiento del globo con pliegues coroideos y cambios en la visión, que además puede venir con manchas blanco-algodonosas, edema de nervio óptico, y lo describen de esta forma, ¿no? Eh, que todo esto tiene que ver con la modificación de los fluidos producto de la gravedad cero y que la incidencia de los que han estado expuestos a gravedad cero es hasta de 70%. ¿Cómo ellos recrean una gravedad cero? Esto le llamaban el Vomit Comet, que era un avión que alternaba gravedad cero por 20 a 30 segundos, haciendo 15 a 20 parábolas y repitiéndolo uno, dos o tres veces. Entonces, ese avión subía y bajaba y se iba a gravedad cero. Y ellos podían experimentar lo que sentía un astronauta al salir de la zona, de la órbita de la Tierra. Entonces, como ven ahí, son nuestros ponentes y que están en gravedad cero. Siempre recomendaban protector solar porque les había comentado, la radiación es muy intensa y en cuestión de segundos te puede generar quemaduras. Y dentro de los lentes que recomendaban, había lentes específicos que les generaban una mejor protección que otros. Decían ellos que al no tener gravedad había una mucho mayor incidencia de cuerpos extraños, por lo cual ellos le enseñaran a los astronautas a tratar de sacar cuerpos extraños. Entonces, ¿cómo se manejaban ellos así como lo ven, con la lámpara, con la linterna en la boca y tratando de ver dónde estaba el cuerpo extraño y sacarlo con un hisopo? ¿Te acuerdas, Pepe, de esto? Esto era demasiado gracioso. Y además de esto, de las gotas, para poder irrigarlo, como la gravedad cero, tiene que ser una irrigación a presión, porque las gotas, al ponérselas, pasaba esto. Entonces ellos se ponían, al dejar estos líquidos pues no penetraban adecuadamente el ojo, porque no había una caída de la gota. Entonces, como lo ven ahí, este es un enjuague, esto es agua, pero no puede penetrar adecuadamente el ojo. Muy, muy gracioso, nos lo cuentan, pero realmente sacar un cuerpo extraño a alguien que no es oftalmólogo, pues es algo complejo. Entonces no había forma de ponerse las gotas y cuando trataban, y de aquí nos van a mostrar cómo ellos tratan de ponerse las gotas en el espacio. Ahí van a ver cómo agarra un gotero y trata de ponérselo, pues realmente es una misión casi imposible, ¿no?
Y además otra cosa que está diciendo que es curioso porque, bueno, agarran mañas, ¿no? De cómo ponerse la gota, pero dice que se desperdician muchísimas gotas y que realmente tienen Muchísimas. lugar muy limitado de transporte. Entonces, en realidad pueden llevar uno o dos goteros para una misión. Y vean la cantidad de gotas que hay que desperdiciar para ponerse una gota. Entonces dice que es casi, casi un gotero por aplicación, es que realmente no tienen, este, realmente utilidad de llevar gotas, ¿no? Pues para aquellos que se les subía la presión intraocular era casi que imposible de darles un tratamiento, ¿no? ¿Qué otras cosas encontraron ellos como ciertas limitantes, ¿no? El empañamiento de los lentes, los químicos para el ojo, todo esto, con esto, todo esto era su forma de prepararse para poder, eh, para poder ver hacia la Tierra, ¿no? Cuando realmente estuvieran en el espacio. Pero para poder diagnosticar alguna enfermedad, había telemedicina. Cuando hablaron un poco de la telemedicina, las imágenes que ellos podían mostrar eran imágenes de muy alta resolución. Miren cómo en el 2002 toman estas fotos para una altísima resolución de una hemorragia subconjuntival, un cuerpo extraño. Muy, muy interesante lo que nos muestra en telemedicina, porque podemos ver como si fuera una lámpara hendidura. Y sacan un estudio para ver cómo estaba el tratamiento de la hipertensión intraocular después de aterrizados los astronautas. Como les dije, hay una alta incidencia de aumento de la presión intraocular. Y estos slides ya tienen que ver más como, ellos nos decían, como ustedes usan láseres, les voy a mostrar cómo son los láseres nuestros, ¿no? Y realmente los láseres que usa tanto la NASA como los militares son láseres para detección y pueden ser las próximas armas de destrucción masiva, tal y como lo decían ellos. Realmente todo se basa en láser, eh, tanto para guiar como para aumentar la temperatura, para destruir, y puede ser, puede recorrer miles de kilómetros. Entonces, tienen una, todavía un espacio grande en el desarrollo de láseres como arma de destrucción masiva, ¿no? Luego de eso, hablamos de, o se habló de glaucoma en el ojo traumatizado y reconstrucción del iris, básicamente hablando de las causas del glaucoma, eh, cómo manejarlo, habló de la recesión angular, ya cosas que alguna vez hemos escuchado, pero que nos habla de que el 60% de los pacientes con trauma tienen algún grado de trauma en el ángulo. La presencia de ifema dramáticamente incrementa la probabilidad de que tenga una recesión angular y que la recesión angular, la extensión de la recesión angular no correlaciona con el pronóstico en general, ¿no? Puedes tener una recesión angular pequeña, pero que puede tener un mal control de la presión intraocular. Comentó acerca del glaucoma de células fantasmas y aquí este doctor, que es el doctor Marshall Bowes del Bose Baylor, Es Bose Hamil. Bowes Hamil, Sí. Marshall Bowes Hamil, Déjame hablar de él un poquito porque desgraciadamente la gente joven como tú no lo conoce mucho. Sin correcto. embargo, él eh, empezó a describir una serie de técnicas de reparación de segmento anterior de trauma por ahí de los setentas, cuando nadie lo hacía, en realidad, ¿sí? Fue de los primeros en empezar a mencionar que el iris se podía reparar, que, que no teníamos que dejar a los pacientes áfacos, cosas por el estilo. Y él realmente revolucionó en los ochentas, setentas tardíos, ochentas,
revolucionó el cómo se podía tratar estos ojos eh, desde el punto de vista de reparación del segmento anterior. Digo, ha estado menos activo últimamente, pero sí era uno de los pioneros de lo que hacemos hoy en día en reparación de trauma de segmento anterior. Muy interesante. No sabía eso, Pepe, muy interesante. Y él pone, bueno, nos muestra las suturas que él usaba, o cómo son las técnicas que él usaba, y nos pone este slide que me pareció muy simpático. Cuando hay defectos del iris, cuatro escenarios, ¿no? El primero, que todo está ahí, pero no está anatómicamente correcto. El segundo, que todo está ahí, está anatómicamente correcto, pero no funciona. Que no todo está ahí y el defecto es pequeño. Y el otro es que no todo está ahí y el defecto es grande. Entonces, en esto se puede resumir los defectos de iris traumáticos y cómo manejarlos. Entonces, él nos muestra cómo cuando todo está ahí, pero no está anatómicamente correcto, se puede hacer pupiloplastias, suturas de iris. Nos muestra cómo incluso hacerlas de la forma que ya conocemos para poder hacer pupiloplastias. La sutura de McCandle modificada. Últimamente estamos usando cada vez más la de los four knots de Agarwal, que también está muy buena. Ahí está el video de cómo él muestra su sutura transversa. No tengan miedo de sacar las agujas el córnea limítrofe con el limbo y las veces que sean necesarios para poder anudar correctamente esto, ¿no? Cuando todo está ahí, no está anatómicamente correcto. Cosas que en algún momento hemos conversado con casos muy interesantes en los congresos de trauma nuestros. Lyle Newell, que tiene muy buenos casos de esto, o Carlos Sánchez, que tiene muy buenos casos de esto. Cómo hacen su reparación de iris. Esta es de las formas más sencillas de reparar una iridodiálisis con agujas largas, rectas. Y aquí nos muestra el video de cómo reparar una iridodiálisis con ese tipo de técnica. Acuérdense, una sutura con una aguja larga con doble armada, viscoelástico, armar la incisión escleral correcta y colocar atravesar esto a través de las dos puntas de la armada, ¿no? De la doble armada. De veras, ver sus videos lo hace ver tan fácil que hasta dan ganas de hacerlo. Pues realmente lo hace con cristalino, ¿no?
Es una técnica bastante interesante para hacer esas reparaciones de hidrodiálisis y su técnica para cerclaje de la pupila. Y así es como termina ese caso de cerclaje pupilar. Se habló también un poco de las prótesis de iris. Son, como todos dicen, no son tan fáciles de conseguir, son casos complejos. Allá usan Oftec porque es la marca que les pueden conseguir, que pueden conseguir allá. Eh, Incluso una doctora, cuando muestra los casos finales, muestra un caso de corrección de aniridia con la colocación de un lente intraocular, que un caso muy similar al que presentó Chente Morín en, en el ISOT. Acá está el doctor Will Madigan, que es uno de los que fue los precursores de la protección con lentes de protección en la guerra para los soldados en combate. Promovió el uso de esta protección con lentes especiales para evitar o reducir la posibilidad de traumas oculares, el cual se le reconoció con el mérito mismo, ¿no? Eh, Nos empezaron a hablar un poco también de trauma en niños y nos hablaba que la proporción de traumas abiertos en niños había aumentado y que había aumentado en estos meses de verano, de primavera, y nos mostraron un poquito de cuál era la causa, ¿no? La causa, y se evidenció que era el uso de juguetes, principalmente armas de juguete y proyectiles, que fue aumentando progresivamente en los años, que no se ha ido reduciendo, y esto era por edad y qué tipo de mecanismo era o qué tipo de juguete era el que generaba el trauma. Miren cómo en niños pequeñitos, pues tienes que ver con eh, muñecas, con muñequitos en general, ¿no? Pero ya cuando pasa a preescolar hacia adelante, todos son con armas de proyectiles tipo Nerf, con pelotas, ¿no? Entonces ya el trauma empieza a cambiar un poquito en en su estadística, ¿no? O en su origen. La más común era encontrar contusiones o abrasiones en la gran mayoría de los pacientes que sufrían un trauma de este tipo. Nos habló también la presidenta de la Asociación Americana de Oftalmología, que es la doctora Jane Edmond, que, como ven, es especialista en estrabismo. Nos estaba contando un poco que los estrabismos, que sí nos pueden llevar los estrabismos de inicio agudo nos pueden llevar a diplopia en casi todos los pacientes, ¿no? Y habría que ver cuál es el mecanismo de esta diplopia, si es que había algún otro problema en el músculo o en la pared orbitaria, si es que esta diplopia se tendía a autolimitar, habría que ver cuál es el manejo, pero nos hablaba que pues en la gran mayoría de casos tiene que ver el estrabismo con un problema en la órbita. Y usualmente es una fractura, ya sea de la base, que es lo más común, la, la- el- la parte inferior de la órbita, o sea, la base de la órbita, y
en algunos casos incluso el estrabismo era causado por el mismo implante que se pone para corregir esta ruptura de la base de la órbita. Entonces, lo que ella indica es que casi todos estos estrabismos son quirúrgicos. Y así nos habló un poco más de las injurias por el golpe en la cabeza. Post-concusión había o podía haber parálisis del tercero, del cuarto, del sexto. Son poco comunes, ¿no? Y en general no requieren mayor tema porque se corrigen con el tiempo, pero que en algunos casos, si después de un año sigue el problema, hay que pensar en una cirugía. Carlos, si me permites un comentario, nada más si vas para atrás un par de... una cosa que me llamó la atención que ella decía, y no lo vemos tan raro, si vas otra para atrás, en la reparación de fracturas orbitarias, que no es raro que los maxilofaciales o los cirujanos plásticos operen las fracturas de piso de la órbita y que después esos implantes causan el estrabismo. Y dice que lo que ella llamó la atención es que dice que quitar el exoplante o mover el implante no le va a quitar el estrabismo, que hay que operar. Por eso hasta abajo dice operar el estrabismo. O sea, Ujú. ya olvídense que tiene ese implante ahí adentro, no traten de modificarlo porque eso nada más les va a traer más problemas. Operen el estrabismo como si fuera un estrabismo normal, ¿no? Y olvídense del implante. Correcto, Pepe, gracias por la aclaración. Luego de eso habló el doctor Rupesh Agarwal acerca de un poco de iGates, ¿no? De cómo iba modificando iGates algunos de las cosas que hemos hablado como al principio, ¿no? Algunas controversias en el manejo del IFEMA en este caso. Luego habló el doctor Arne Vistens, que es el presidente del ISOT, y que nos hablaba de los diferentes manejos para el manejo de las quemaduras severas, ¿no? Cosas que ya nosotros más o menos tenemos la base, pero él nos hablaba un poquito más de los injertos de limbo, de los CLET, ¿no? Que son el trasplante de células endoteliales, epiteliales limbares, pero cultivadas, ya que acuérdense que en las quemaduras hay una insuficiencia límbica producto de esto. Nos hablaba de cómo hacía el manejo con el ALT, que también es parte de de algo similar al SLED, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo de esto, Pepe? No, él tiene una técnica medio ¿no? Que llama la atención, que pone como que encima de la córnea enferma pone otra córnea y, ¿no? Y después quita la córnea de abajo y cosas por el estilo que se me hacen así todavía medio esotéricas, pero aparentemente le funcionan. Correcto. Luego de eso hubo un grupo de casos que nos presentaron una serie de médicos. Aquí, un resumen de algunos. Acá hablaban de cómo eran los traumas en las cárceles. Nos hablaban de que en las cárceles, pues, la presentación principal de los traumas eran algunos autoinfligidos, algunos accidentales, pero la mayoría eran por agresión. Evidentemente está liderando pues las fracturas orbitarias, las fracturas de párpado, la laceraciones de párpado y los traumas del globo abierto. Y decían pues ellos que lo que faltaba era un poco ver la posibilidad de mantener la violencia del lado en las correccionales, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? ¿Qué más nos hablaban de los traumas en el deporte? Que según lo que nosotros teníamos en estadística previa, en varios de los estudios eran diferentes, pues ellos en Massachusetts A&M conversaron sobre que los más frecuentes deportes que podían generar un desprendimiento de retina o un desgarro en la retina eran las artes marciales y el soccer, que eran ahora la mayor cantidad
de traumas o de desprendimientos de retina por eso eran, por deportes eran por eso. ¿Qué más había? Este caso fue interesante, un caso de un paciente que fue operado de la SIX, 8 años previos, y con un desarmador tuvo un trauma y se le salió el flap. Y el paciente se quedó sin flap. Eh, Luego de eso, el paciente quedó con una visión bastante buena, se revitalizó y quedó normal. Entonces, lo que comentaba yo con alguien, no recuerdo exactamente con quién, pero me lo había comentado ya el doctor Jorge Pongo en Colombia, que le había pasado un caso similar en el cual había una amputación del flap y que la visión le había quedado prácticamente como si no hubiera nada más. O sea, como se repitalizó y se acabó y el paciente ve bien, que es básicamente lo que nos contó este médico en este caso, que al haber una amputación del flap no hay mayor modificación de la agudeza visual. Y este es el caso que presentó la Universidad de Texas de un paciente con aniridia diafragmática traumática, que era un caso más o menos similar al que había presentado Chente Morín en el ISOT, pero que ellos hicieron una técnica tipo Yamane. Mm, Esto me pareció interesante. Baylor presentó un manejo de unas fístulas carótido-cavernosas post-trauma. Nos mostró un poco el esquema de dónde estaba el seno cavernoso y por dónde entraban para poder hacer esta embolización de las fístulas. Entonces le ponía un coil, una canalización directa a la vena oftálmica superior. El ingreso es como lo ven ahí y podían embolizar estas fístulas cavernosas. Muy interesante. Todo lo hacían por angiografía. Y de las últimas presentaciones, que el OTS era subestimado en algunas injurias del globo abierto, ellos presentan unos casos aquí en el cual básicamente en el OTS-1 estaba la variación. En el OTS-1, el original nos muestra que el 74% queda en NPL, 15% entre percepción de luz y movimiento de manos. Y ellos planteaban la posibilidad de que eso estaba muy subestimado. Y que ellos encontraron de NPL 33 y de percepción luminosa de movimiento de manos de 46. Y nos mostraron algunos estudios previos que también más o menos encajaban en algo similar, ¿no? Entonces, ellos proponen que el OTS original está un poco, por lo menos en el OTS-1, que es la categoría más grave, y está un poco subestimado. Hugo, acá te mencionaron, mira, estás aquí liderando el grupo. Está Corev, iGates, Bake, ISOT, CODS, APODS, OTSI, ASOT y por supuesto el doctor Ferencún. Y abajo estamos en la actualidad los representantes de las diferentes sociedades. Y terminamos pues con los agradecimientos de los organizadores respectivamente. Quiero presentar el paper del doctor Pepe Dalma. Pepe, ¿puedes contarnos un poco acerca de tu paper para que todos sepan sobre la calidad de pacientes, la calidad de vida de pacientes con trauma? Gracias. Bueno, esta es una cosa que me interesó tratar de averiguar. Primero, existen, como ustedes saben, hay una metodología, un cuestionario
ya bien establecido que se llama el BFQ, es Visual Function Quality o algo así, de 25, que son 25 preguntas hechas por el Instituto Nacional de los Ojos en Estados Unidos, para categorizar qué tanta afección hay en el estilo de vida o en la calidad de vida en los pacientes con diferentes problemas oftalmológicos. Y hay muy poco de esto publicado para pacientes con trauma ocular. Entonces, traté de adaptar esto o aplicarlo a nuestros pacientes en México, pacientes que tenían un trauma, digamos, considerable, no cualquier cosita, sino un trauma que ya se podía clasificar, digamos, no en la parte más leve del OTS, sino que tuvieran un puntaje por lo menos de 90, em, y verlos al mes, a los 6 meses y al año. Y este es el resumen de lo que encontramos al mes. Primero vimos que muchas de las preguntas que preguntan o que se hacen en el BFQ 25 en Estados Unidos, honestamente no se aplican a nuestra población y no se aplican en muchos lados del mundo. Entonces creo que cada persona o cada zona o cada región tiene que hacer su propio cuestionario. Por ejemplo, uno de los cuestionarios que hacen en Estados Unidos es qué tanto le afecta este traumatismo o esta afección a su capacidad de manejar, ¿no? Manejar un vehículo. Pues si vemos la población en México, fuera de la Ciudad de México, realmente muy poca gente maneja un vehículo, ¿no? Pues el albañil, el trabajador, el empleado, pues la mayor parte toma este transporte colectivo y demás, se mueve en eso, entonces no, como que eso no es una cosa que les afecte. También dice, bueno, ¿qué tanto le afecta participar en ir a ver deportes? Pues en Estados Unidos es muy común ir a ver deportes, ¿no? Al estadio y ver al fútbol americano y el hockey dice, y en México, por lo menos en México, no va, la gente no va al estadio a ver los partidos, son muy locales. Digo, sí, el Estadio Azteca se llena con 100,000 gentes, pero esa es una población muy local y de un poder económico muy particular. Entonces son preguntas que honestamente no se aplican. Entonces nosotros le agregamos algunas preguntas, está en la parte de abajo, aquí a la derecha del póster, que creo que son más significativas. Y sí encontramos una afección importante en ciertos rubros que no se habían mencionado. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta el trauma a poder mantener el trabajo que tenían y poder mantener el ingreso que tenían, ¿sí? Y si este trabajo, este trauma cambió de alguna forma la estructura social de la familia. O sea, si el hombre era el principal proveedor económico de la familia, este trauma hace que cambien las cosas y que la mujer tiene que agarrar ese papel, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y son cosas que no se preguntan en los cuestionarios habituales. Entonces, creo que primero demostramos que sí hay una afectación importante y que no necesariamente en las preguntas que se hacen frecuentemente en los cuestionarios ya validados, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Sí, sí, de todas maneras, eso. Hay una comparación importante de lo que tú dices con lo que hay en el mundo, ¿no? No hay mucha información. Ahí eh, están tres, aquí en el póster, digo, no se ve muy bien, pero los tres columnas están arriba a la derecha. Son Ujú. otros trabajos que se han publicado de poblaciones muy particulares, y casos muy limitados, y todos son estudios retrospectivos, ¿no? Este es el primero que es prospectivo. Excelente, Pepe. De los otros pósteres que recalcamos y fue el de José Romero de Guatemala también. Eh, Bastante interesante. Si estuviera José por ahí para comentar su póster, sería ideal. No sé si José se ha conectado. Pero si en todo caso seguimos. Bueno, fue un meeting bastante agradable. Acá tenemos las fotos finales. Está, como les decía, le vamos a presentar a cada uno de ellos. Está Sundarana Natarayan, que es el presidente de APOTS. Está Pasica Boreta, que es de Wilmer Eye Institute. Está, aquí tienen a Juan Carlos Martínez Camarillo, que está en USC, en California. Abajo a la izquierda está Grayson Armstrong,
Abajo al medio está Rupesh Agarwal y abajo a la derecha está Grant Justin, que es el presidente de LASOT. Grandes personajes, grandes amigos, muy simpático y muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que vimos a grandes rasgos en este lindo congreso. Creo que lo más interesante es cómo se ha hecho como una familia mundial, ¿no? De gente que le gusta el trauma y le interesa la parte académica del trauma y estar involucrado en eso, la verdad ha sido muy agradable, muy inspirador. Sí, realmente creo que una muy buena organización, o sea, un grupo bien sólido para moverse, creo que están haciendo bien las cosas, muy simpático. Acá José nos dice que no se pudo prender su micrófono. A ver si le pueden dar el micrófono a José Romero, a ver si nos puede comentar un poco acerca de su póster, para darle un poquito de pantalla a José. José, ¿nos escuchas? No, creo que no. Pepe, ¿algún comentario final, algo que quieras contarnos acerca de esto? Pues eso lo que dije, ¿no? Que me encanta la gente que está involucrada en esto, que se ha hecho un grupo muy, pues de amigos, básicamente. Somos amigos todos y aunque nunca nos habíamos visto antes, honestamente nos recibieron con una amabilidad, una amistad de veras desbordante que yo no me esperaba y mucho menos que no es común verlo en en los americanos, ¿no? Y de veras nos estaban súper agradecidos de que fuimos Mm. y de veras nos hicieron sentir muy bien acogidos. Es cierto. Es más, nos dieron la oportunidad de que sigamos yendo como apto, así que vamos preparándonos cada año con cosas novedosas para ellos, porque hay cosas que para ellos no es tan fácil aprobación por FDA tener. Y, por ejemplo, yo les contaba sobre los artesanos retropupilares y me decían, pero ¿cómo? Esto no lo tenemos aquí, no lo tenemos aprobado por FDA. Y claro, o sea, varios que salen al Congreso fuera, pues evidentemente lo conocen, no lo aplican, pero lo conocen. Por eso es que, por ejemplo, técnicas como el Yamane están muy extendidas allá porque es lo que les permiten hacer. Pero cuando, por ejemplo, les hablamos del lente de Carlevale, que, bueno, Perú no lo tenemos, pero los argentinos tienen mucha experiencia, digamos Martín, digamos Nico, o Leo Ferlini, que lo presentó hace poco, eh, tienen mucha experiencia con el lente de Carlevale y es un lente interesante, ¿no? Que se puede hablar mucho para manejo de afaquia y ellos no lo tienen, ¿no? Entonces, les interesa mucho escuchar cómo se manejan algunas cosas que ellos lo manejan de forma diferente. Muy Bueno, bien. Pepe, muchas gracias por estar acá compartiendo tu experiencia. Muchas Contrario, gracias gracias a por la invitación, todos. Carlos. Hágame favor, Pepe, al fundador de la APTO, Pepe Dalma. Muchas gracias. Charles, muchas gracias por la invitación. Te doy las Carlitos, palabras finales. bien Carlitos, para agradecerles por esta excelente charla, sobre todo para poder poner en visualización todos estos avances y las novedades también que se presentan en esto de la NASA, que nos han mostrado muy este, realmente novedosas. Agradecerles por la magnífica charla y moderación y los esperamos el próximo primer martes del mes que viene. Y agradecerle también a todos los asistentes que nos han acompañado y nos acompañan los días martes. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.